Iniciamos esta segunda hora de Economía a las 2 y lo hacemos hoy centrándonos en el sector del seguro, concretamente con Caser Seguros, una de las grandes del sector que nos visita hoy en Economía a las 2. Tenemos con nosotros a Ignacio Eires, que es el director general de Caser Seguros. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Bueno, un sector además que se plantea clave para el futuro, teniendo en cuenta cómo está la situación de las pensiones, como el futuro de muchos está en el aire debido también a temas demográficos. Y una de las dudas que ahora mismo tiene el ciudadano precisamente es qué va a pasar en el futuro, porque ese sistema de pensiones del que hemos disfrutado durante tantos años, que además ha sido, yo creo, un ejemplo internacional incluso, ahora mismo está en duda. Y una de las dudas es precisamente si tenemos que ir pensando ya en seguros privados, en planes de pensiones privados, ¿no? Pero, ¿cómo va a ser ese cambio? Porque va a ser muy traumático, ¿no? Para los españoles dejar de pensar en ese sistema público y empezar a llenar la hucha, ¿no? Yo creo que la problemática de las pensiones es muy clara para todo el que vea la pirámide poblacional de este país. Nuestros padres, los que dieron a luz las generaciones, los baby boomers de los 50, 60 y 70, pues tuvieron un montón de hijos a los que supieron sacar adelante, dar su educación y construir el grueso de las infraestructuras de este país. No solo las físicas, autopistas, embalses, un sistema de sanidad y un sistema de pensiones pensado para ese momento y en consecuencia que supo dar para sus hijos, los que estamos ahora próximos a la jubilación, un esquema adecuado de sustentamiento. Sin embargo, cuando miramos esa pirámide vemos que desafortunadamente en su base se estrecha, porque por razones probablemente extendidas en todo el mundo desarrollado tenemos menos hijos, y las sociedades queremos tener menos hijos, pues esos menos hijos no podemos permitirles que para una mucho mayor base de trabajadores hagan un sobreesfuerzo de pagar las pensiones de un colectivo que desafortunadamente les dejaría muy pocos recursos para su propio sustento. Podríamos dejarles una deuda enorme, pagándolo con endeudamiento actual, que creo que sería a causa de una enorme falta de solidaridad intergeneracional. Con lo cual hay que pensar que, bueno, pues al tener menos hijos tendremos que acarrear parte de nuestra carga de pensiones, que tampoco es dramático. No va a ser un cambio dramático en este país, porque afortunadamente tiene unas estructuras, una solvencia financiera, una capacidad también, recaudatoria de impuestos y un sistema público que permite hacer una transición lenta, suave, suficientemente anunciada con suficiente antelación, de manera que sea algo que anunciado adecuadamente nos permita prepararnos para hacernos más corresponsables de una parte, significativa de las pensiones de los que nos jubilaremos en los próximos lustros. Claro, lo que pasa es que cuando decía traumática sobre todo para el ciudadano, ¿no? Y sobre todo para aquellos que dicen, claro, que yo estoy ahora mismo aportando al sistema y yo esto no lo voy a ver luego. ¿Esto de qué me sirve? Claro, y mucha gente también le cuesta entender el hecho de que lo que está cotizando, lo que está aportando, en realidad no está almacenándose en una bolsa, digamos, para definirlo de una manera un poco gráfica para el futuro, sino que está pagando las pensiones de los actuales. Claro, efectivamente. El sistema de pensiones público, no solamente el de reparto entre los que, tienen la pensión, sino de reparto de manera que actualmente con nuestras contribuciones pagamos las pensiones de los jubilados. Eso cuando hay una estabilidad en el número de trabajadores y pensionistas, o incluso un crecimiento, como pasó en décadas anteriores, de los trabajadores, pues funciona perfectamente. Desafortunadamente los números dicen que no va a ser así posible en el futuro. No obstante, y lógicamente es de difícil comprensión, pero una vez más la realidad de los números así lo dicen, España tiene uno de los porcentajes más altos de sustitución del salario en la jubilación. En media los españoles nos jubilamos con el entorno del 80% de nuestro salario, frente a otros países de nuestro entorno que están más en niveles del 50 y el 60%. Si eso efectivamente se bajara de forma directa y rápida, pues pillaría a las generaciones desprevenidas. Como va a ser paulatino, y ya se está haciendo la última reforma del Partido Popular, que va entrando paulatinamente, pues se va aumentando el número de años previos a la jubilación, aumentando el número de años de cálculo de la pensión, elevando igualmente la edad de jubilación voluntaria o prejubilación voluntaria, pues significa que nos da tiempo para irnos preparando. Pues si no queremos hacerlo, pues es una falta, yo creo, de autorresponsabilidad de nuestras propias finanzas. De analizar todo esto se ocupa también vuestro observatorio, el Observatorio Caser. No sé qué conclusiones habéis sacado ahora mismo, en los últimos informes, sobre la situación del sistema de seguridad social en la actualidad.
Y también cómo, no sé si habéis podido marcar un calendario de cómo va a ser esa transición. Porque, claro, vemos que algunos hablan de 2050, otros lo adelantan a 2030. No sé, tenemos que irnos preparando también los ciudadanos. Yo he empezado por el final. En el 2050 el problema está resuelto, para bien o para mal, porque esta especie de, digamos, de panza de la pirámide poblacional ya estaremos, pues tristemente, fallecidos la gran mayoría de los que provocamos el problema, con lo cual el problema es llegar de aquí al 50. El observatorio contribuyó de una manera muy importante en sus primeros años a sensibilizar a la población de que las pensiones no era el problema de un tercero, al final las finanzas públicas lo son del conjunto de los españoles, y que teníamos que empezar a ser conscientes de que el problema estaba ahí para nosotros. Y de hecho puso de manifiesto que en un montón de partes de España había una mucha mayor concienciación de la que se podía pensar a priori sobre la necesidad de autopreocuparte de tus pensiones. Cosas distintas de que efectivamente, como se lanzó en años de crisis, pues no era el mejor momento para que la gente empezara a contribuir a esquemas complementarios, a esquemas privados, ya sea en el seno de la empresa o individual, para complementar esa pensión pública. Actualmente el observatorio no solamente hace eso, sino que contribuye con herramientas de cálculo de la pensión, de información pública sobre distintos escenarios, sobre distintos esquemas, y creemos que aporta pues un elemento, digamos, de información y de mayor conocimiento de lo que pueden ser nuestras pensiones en los próximos años. De todos modos, para saber quién tiene que empezar a plantearse esto, no sé si tenemos que empezar ya los más jóvenes incluso tienen que empezar a plantearse esos planes de pensiones o complementar esos planes de pensiones privados o son, no sé qué edades, qué franja de edades tiene que empezar a preocuparse. No, es muy buena pregunta. Yo creo que la problemática de las pensiones y parece un perogrullo, pero no lo es un problema de todos. Y significa que todos podemos contribuir a ayudar a solventarlas. Esta misma conversación que estamos manteniendo ahora mismo, espero que ayude a contribuir a crear el estado de opinión de que el problema lo tenemos aquí. Que el envejecimiento es una cierta enfermedad silenciosa, que no provoca titulares todas las semanas, ni enfrentamientos políticos, pero que tiene sin vuelta atrás proceso. Si todos vamos pensando en que este es el problema de todos, ayudamos a los políticos a crear el consenso político y no hacer de las pensiones un campo de batalla, pensando en que unos u otros se pueden ganar el favor de los pensionistas actuales o futuros, sino que les ayudamos con una opinión cívica y ciudadana que piensen que tienen que encontrar una solución para todos, y que igualmente el sector asegurador no está, digamos, para comerse parte de, entre comillas, la tarta de las pensiones públicas, sino para complementariamente ayudarle, será labor de todos nosotros. ¿Desde qué edad? Pues desafortunadamente habría que hacerlo muy temprano. No vamos aquí a extendernos en cálculos, pero construirte una pensión empezando a los 30 años es asumible, no lo es a los 50. El esfuerzo financiero que hay que hacer cuando tienes 50 años y te vas a jubilar a los 67, como hoy en día ya marca la legislación para el año 18, para el 2018, no tienes casi tiempo. Si empiezas en los 30 años con pequeños esfuerzos muy digeribles, eso sí, bien mentalizado, o incluso ayudado de los poderes públicos con sistemas como existen en otros países, donde eres tú el que tienes que decir que tu empresa no te dedique una parte de tu salario a la pensión proactivamente, porque si no así se hace, pues a lo cabo de los años de tu vida laboral vas compaginándolo, dedicando una parte de tus ingresos a la pensión sin hacer un esfuerzo pantagruélico en los últimos años de tu vida. ¿Esto está calando? Es decir, pero ya ¿has notado un incremento de...? Vamos a ver, si miramos las cifras puras, pues desafortunadamente los fondos que están en fondos de pensiones no aumentan y el dinero que sale ya para prestaciones equivale más o menos a las aportaciones, y en los seguros de vida sí que aumenta un poquito. Yo diría que las cifras no son todavía manifiestas de un importante incremento de las pensiones privadas, pero sí el estado de opinión, que como digo es el primer paso para que los poderes públicos den pasos hacia adelante y se sientan, digamos, sustentados y apoyados por la opinión pública. ¿Y eso ha llegado suficientemente pronto? No, ha llegado tarde, desafortunadamente. Ha llegado tarde porque es que los españoles se siguen jubilando con el 80%. Entonces, lo de que viene el lobo, pues a mí no me lo cuenta, a mí no me ha venido. Yo me jubilo, yo no, pero el que se ha jubilado ayer se ha jubilado con el 80%. Como llevamos haciendo así las últimas 2 décadas, pues suena un poquitín a que viene el lobo. Mientras que no venga, la gente empieza a ver, y a lo mejor desafortunadamente, como pasa en los pensiones, ya tarde, es decir, el señor que se jubila con el 60%, ese ya no tiene solución, si no ha tenido un ahorro complementario privado, pues no lo empezaremos a ver, digamos, el peligro.
Hombre, me quedo más tranquilo porque me dices que no nos va a comer el lobo, que lo vamos a empezar a cambiar. Yo creo que no nos comerá y que sabremos ser, como en otros muchos aspectos, suficientemente maduros como sociedad. Nuestro entorno también nos ayuda y otros países europeos pues en esta línea van avanzando. No, algún toque nos dan también ciertos organismos extranjeros. Hace poco, sin ir más lejos, la OCDE también decía, bueno, tiene uno de los sistemas más generosos, pero también tiene un problema, ¿no? Hay de desajuste. También, para ser completamente honestos, efectivamente es de los más generosos, pero también hay que ver la fórmula desde otro lado. También el salario medio de los españoles es significativamente más bajo que el de los alemanes. Es decir, que el alemán se jubila con el 50%, quiero recordar, pero de un salario que es el doble. También en Alemania es más caro vivir. Entonces, el salario medio español... Mallorca, bueno, pues, es posible. El salario medio español es más bajo, pero es con el 80%. Curiosamente, además, son los países mediterráneos, los de economías más débiles, los que somos más generosos en prestaciones. Bueno, volviendo un poco al sector del seguro, porque me gustaría también hacernos eco un poquito de ese encuentro que tuvisteis el pasado 20 de noviembre, en el que reflexionasteis sobre el sector del seguro y en el que, además, mostrasteis cierto optimismo con respecto al futuro. Allí estabais reunidos las grandes aseguradoras de este país, incluidas, por supuesto, Caser. Me gustaría un poco que nos comentaras cómo fue aquello y de dónde nace y surge ese optimismo. Hombre, lógicamente nosotros lo vemos desde la perspectiva aseguradora, pero efectivamente sí vemos el futuro de la economía de este país con un razonable optimismo. En primer lugar, quizá porque hemos pasado la crisis con una, digamos, cierta altura. No hemos sufrido reestructuraciones, hemos obtenido buenos resultados, hemos incluso creado empleo y en consecuencia nos encontramos fuertes frente a lo que yo creo que ya son manifiestos signos de reactivación de la economía. Mayor compra de viviendas y como consecuencia contratación de seguros, mayor reactivación económica que en consecuencia produce una expansión del seguro. Afortunadamente España tiene un sector asegurador suficientemente diversificado, con una sana competencia, pero igualmente con una muy fuerte presencia de grandes grupos aseguradores. Un grupo como Caser, además, que es de los más antiguos de este país. Es decir, habéis sido también testigos de honor de todos los cambios económicos que hemos sufrido. Efectivamente, ¿no? Caser este año cumple su 75 aniversario y como me gusta defender, cumplir años y ya 75 no es un signo, digamos, de envejecimiento, sino todo lo contrario, de capacidad de adaptarte al entorno cambiante. Una empresa que cumple estos años, o 50, me da igual, significa que en lo que han ido cambiando las circunstancias del desarrollo de su actividad ha sabido adaptarse suficientemente y exitosamente para estar hoy en día, como bien menciona, en primera línea en nuestro sector. Ahora mismo, ¿cómo está la cosa? ¿Cuáles son los seguros más demandados? Bueno, no sé si ha habido algún cambio. Todo el sector tiene enormes retos. Me gusta hablar mucho del seguro de automóviles, aunque sea brevemente. Ha sido el gran seguro privado de particulares toda la vida. Y cómo avanzará, como se está publicando, el coche autónomo, pues los asegurados que estamos en el mundo automóvil tendremos un problema dentro de unos años de que se nos acabará el seguro, porque los coches autónomos se pegarán mucho menos golpes y desde luego por fallos humanos que se pegan ahora. Pero vamos, dejando esas cosas anecdóticas y que también son retos que tenemos en el sector asegurador, el sector asegurador tiene una parte muy importante ligada a la actividad. Cuando hay mejor actividad, más bonanza económica, pues se venden más seguros, los coches circulan más. Nosotros ya empezamos a notar mayores frecuencias siniestrales y en general el seguro tiene el reto, probablemente de la mano de las nuevas tecnologías y de la mayor conciencia de los asegurados, de ser algo más que un proveedor de coberturas ante un riesgo y sí un proveedor de servicios. Es decir, el asegurado, el ciudadano, no quiere que le demos una cantidad en caso de que en su casa haya una humedad, se haya pegado un golpe, tenga una enfermedad, sino que se lo solucionemos. Y con las nuevas tecnologías podemos hacer verdaderas maravillas que antes no podíamos hacerlo. Podemos saber de una persona, sin entrar para nada en lo que, digamos, es su privacidad, ilegal no hacerlo, ilegal hacerlo, un montón de información que nos ayuda a estar mucho más próximos a esa prestación del servicio. Dicho de una manera resumida, podríamos acabar siendo seguros y servicios. Y Caser, en vez de ser Caser, ser Caser, seguros y servicios. Ese es el reto que tenemos como sector. Pero porque el consumidor se ha hecho más exigente en todos los ámbitos, ¿no? Ahora quiere inmediatez y además... Yo siempre hago el símil de que cuando un asegurado llama a Caser o a cualquier compañía, él sabe todo de su relación con la compañía. Qué pólizas tiene, no ha tenido, si ha tenido siniestros, si llamó hace unos meses, si fue a una oficina, si el mediador, lo sabe todo de su relación. Y hasta hace poco las compañías de seguros no sabíamos la misma historia, estábamos en inferioridad de condiciones respecto de ese asegurado. Y se siente consciente y dice, yo quiero
por una relación larga, por una rentabilidad elevada, por una serie de circunstancias. Quiero que se me trate como un buen asegurado y que se sepa de mi historia lo que yo también sé. Quiero sentirme importante, ¿no? Que al final es lo que queremos todos, ¿no? No lo hemos dicho, pero también eres vicepresidente del Club de la Excelencia en Gestión, que aquí en este programa hemos tenido pues frecuentemente, una vez por semana hablamos de excelencia en gestión, y quería hacerte la pregunta que le hemos hecho durante todos estos meses a todos los invitados que han pasado por este programa, y es, ¿qué es para ti la excelencia en gestión? Bueno, yo aprendí de la excelencia en una cierta consultora de estrategia en la que empecé a involucrarme con el mundo del seguro, y lo veo que es la vitamina fundamental para el progreso de la empresa. Yo defiendo que la excelencia en la gestión lo es todo. Es que quien, una secretaria, hace una carta esté perfectamente hecha. Quien prepara una presentación, digo, en un trabajo de oficina, quien fabrica una pieza de coche. Ese ánimo de sacar el máximo, lo que los japoneses de Toyota inventaron hace muchos años, de los Sigma 6, de los 6 ceros de fallos, o los 9,99 de aciertos o de calidad, te conduce al progreso sí o sí. Y frente a elementos, digamos, de estandarización, de precio exclusivamente, quien busca la excelencia se diferencia. Y es un ejercicio además sin fin. Y que al final, aparte de que te produce la satisfacción de haberla conseguido, es el progreso de por sí. Lo cual está presente en todo lo que estamos haciendo, incluso en esta conversación que estamos manteniendo, más aún en el seno de la empresa. Conseguir impregnar toda la gestión, todas las decisiones de ello no es fácil. Pero los grandes actores exitosos, en cualquier actividad en cualquier sector, cuando los miras, el señor es excelente en lo que hace. Y Apple es excelente haciendo móviles. Y de aspectos son iguales que los de competidores, pero tiene algo que los diferencia, aparte de que lo hicieron antes. Y eso, por lo tanto, le da una ventaja competitiva enorme. Podríamos hablar de lo que lo hace esta radio o lo que hace casi como compañía de seguros. No es fácil de imbuir, pero es una especie de credo en el que deberíamos estar todas las empresas. Y por eso desde el club intentamos identificar buenas prácticas, reconocerlas, expandirlas, dar unos sellos de calidad, de reconocimiento, que por ejemplo tiene en su actividad de residencia de tercera edad. Tenemos 500 puntos de excelencia, el mejor rating, y las personas que trabajan en las residencias, en una actividad que lógicamente es complicada, como es atender a personas dependientes y mayores en su gran mayoría, pues el decir, yo lo hago de la mejor manera para atender a estas personas. Es hacerlo de la mejor manera y que te lo reconozcan, que también es importante, ¿no? Y además saberlo comunicar, ¿no? Que es importante. También, efectivamente. Pues Ignacio Iríes, director general de Caser Seguros. Ha sido un placer que siga yendo la cosa así de bien en Caser Seguros, en el sector del seguro en general, y que sigáis implementando esa semilla de la excelencia, esa vitamina, que me ha gustado lo de la vitamina de la excelencia en todo lo que hacéis. Pues eso lo intentamos. Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes. Gracias.